Muchas gracias. Amén, mis hermanos, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. ¿Quién se regocijó con las alabanzas esta mañana? Amén, amén, gloria a Dios. Para Él sea la honra y la gloria. Qué gusto poder compartir esta mañana la palabra del Señor. Una alegría. Bueno, nuestro pastor no está aquí. Tuvo que salir, se fue de vacaciones. Tuvo esa oportunidad de salir en este fin de semana, pero qué alegría para nosotros también que pueda salir él un ratito a darse una vuelta, ¿no es cierto? Sí, contentos que esté con su familia, estaremos orando por él y hoy vamos a aprender de la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere hablar? ¿Qué nos quiere decir en cada uno de nuestro corazoncito? Así que les invito a abrir la palabra del Señor. En Mateo 25, 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a leer la palabra. Quisiera que todos abran la palabra. Si no tienen la Biblia, me parece que aquí hay Biblias. Es una palabra hermosa, que no es coincidencia, ¿no? De lo que nuestro hermano Marcelito también nos habló, que debemos estar preparados cuando nos llegue la muerte. Su mejor amigo falleció, pero sabemos que el Señor lo recibirá con los brazos abiertos. Amén. Igualmente dijo que no solo los que le dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos, sí, sino que todos los que le buscan. Y hoy coincide la palabra de esta mañana. No nos hemos conversado, pero hoy el Señor nos va a hablar de esta manera. Bueno, es una parábola de las 10 vírgenes. El Señor nos hablaba en parábolas, es una narración, una breve, ¿no? Que es simbólica, es una parábola. Es algo simbólico que nos habla el Señor y que hablaba a sus discípulos. Y muchos a veces no le entendían. Quienes tenemos el Espíritu Santo, quienes oramos, quienes le pedimos a Él que nos dé la sabiduría, llegaremos a comprender su palabra. La palabra del Señor dice, 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir, mis hermanos? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Quiénes no tomaron aceite? Ya. Mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quién nomás se durmieron? ¿Solo las insensatas o quién? Todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿para qué? No se nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿A quién se les acabó el aceite? Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron
con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quién se quedó afuera? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, le damos gracias, Señor mi Dios, por su palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que aquí están presentes, Señor mi Dios. Bendícenos hoy, que sea usted hablando por medio de mi boca, dándonos el entendimiento, la sabiduría, Señor mi Dios, a cada uno de mis hermanos. Padre, le pedimos que Espíritu Santo sea hablándonos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. ¿Qué les parece esta parábola? Muy hermosa esta palabra. Le he puesto de título: despierta tú que duermes. ¿Por qué no le decimos al hermano de al lado: despierta? De pronto va a ser que se estén durmiendo, ¿no es cierto? Bueno, aquí en el versículo 1, nuestro Señor está comparando esta parábola con las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Algo que se parezca, ¿no es cierto? Y el Señor ahorita está explicando algo parecido a estas 10 vírgenes. Implica que Jesús venía hablando ya de algunos acontecimientos, de algunas cosas importantes que Él viene diciendo, y que cuando estas cosas sucedan, entonces el reino de los cielos serán semejante. Muchos de nosotros, y hemos escuchado hace unos tiempos atrás, que decimos que el tiempo del Señor se acerca. No sé si es que ustedes han de haber conversado con alguien y dicen: parece que ya se está acabando el fin del mundo. Dicen: no. ¿Qué es lo que pasa? Son principios de dolor. Ustedes han de haber visto que estas pestes mismo, el COVID, todavía no se termina. Muchos se enfermaron y muchos murieron. Son principios de dolor. Fíjese que Jesús estaba probando la previa de su venida a estas 10 vírgenes. Así que vamos a irnos a Mateo 24:3. 24:3. Dios nos está hablando sobre las señales ante el fin. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dios, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Él les contestó: y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Recuerdo hace unos años que venían unos profetas, predicadores, que decían que ya había venido Jesucristo. Por ni sé qué sector, ni sé qué ciudad era. Y mucha gente estaba desesperada, que Jesucristo ya había llegado de en tal lugar. Dice que nadie los engañe, porque habrán señales que el Señor nos hará. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y así han venido mis hermanos a decir que yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Si he escuchado rumores de guerras, y ha habido en otros países, ¿no es cierto? Se está escuchando esos rumores de guerras. Mirad
que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Está pasando o no está pasando? Ha habido pestes, hambres, ¿sí? Hay mucha pobreza en diferentes países, en diferentes lugares. Ha habido terremotos y gracias a Dios, igual han de haber escuchado que aquí nosotros vivimos como, que han dicho como en el cielo. Nos ha bendecido el Señor aquí. No ha habido muchos terremotos y gracias a Dios nos ha dado el pancito de cada día en la mesa diario. Amén. ¿No es cierto? Y debemos ser agradecidos cada uno de nosotros. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Muchos han sufrido por predicar el evangelio. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes ya han sido ultrajados, maltratados? A veces no hemos pasado todavía nosotros esos acontecimientos que había hace tiempo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y mucho falso profeta se levantará y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, mis hermanos, preciosa la palabra. Así que el Señor aquí contestó las preguntas de aquí de los discípulos. Quiere decir que estamos cerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos estar preparados o no. Por eso les dije que el hermano le diga al otro hermano, despierta. Es que a veces de pronto decimos, estamos aquí en la congregación. A veces venimos, a veces no venimos. Y miren, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es un conjunto de ¿qué? De miembros. ¿Qué pasa si es que mi mano está enferma? Se enferma todo el cuerpo y estoy triste. ¿Qué pasa si un hermano está enfermo aquí en la iglesia o no viene? Nos ponemos tristes, ¿no es cierto? Nos ponemos tristes y le llamamos y le animamos y le decimos, hermano, ¿qué ha pasado que no viene? Cuando hay algún hermano o algún pastor que le llama, ¿no? A veces tenemos problemas, a veces nos encontramos enfermos. Pero ahora estamos, y veo que han venido los hermanos y estamos contentos porque la iglesia ya se está llenando. Nos sentimos alegres, mis hermanos. El reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes. O sea, Jesús compara esta situación caótica del mundo, segunda venida a las 10 vírgenes, que 5 son insensatas y 5 prudentes. Está comparando Dios a este mundo, esta situación caótica que estamos viviendo. Nos vamos a enfocarnos ahora a estas vírgenes. A estas 5 eran insensatas, ¿no es cierto? Y habían 5 prudentes. Pero primeramente, todas tenían aceite, ¿no es cierto? Todas las 10 vírgenes tenían aceite. Todas eran vírgenes. Todas estaban en casa.
todas tenían las lámparas y todas esperaban al esposo. Todas esperaban al esposo. Todas cabecearon, todas se durmieron. Como a veces algunitos por aquí, ¿no es cierto? Otros están despiertos, pero a veces unitos están como que cabeceando. Y todas se durmieron también, ¿no es cierto? Todas se durmieron y todas se despertaron igual juntas. Todas se despertaron juntas. Vamos a ver por qué eran insensatas y por qué les llamaban así. Primero, mis hermanos, tomaron sus lámparas y no tomaron aceite consigo. Eran imprudentes. De pronto ellas dijeron, si vemos esta cantidad y esto nos ha de alcanzar. Eran imprudentes, de pronto decían, y si es que nos falta por ahí, le pedimos a alguna hermana. Sí, o si no salimos a comprar, por ahí ha de haber. Estas vírgenes estaban confiadas, pensaban que lo que tenían le era suficiente y les sobraban para afrontar el fin, para afrontar la venida de su esposo. En otras palabras, estaban conformes y seguras de sí mismo. Miren, estaban confiadas, estaban conformes. A veces sabemos uno que otro, ¿no es cierto? A veces estamos nosotros conformes con lo que tenemos y seguros. A comparación con las prudentes, miren hermanos, dice que ellas tenían una reserva. Ellas al momento que se les acabó, porque el esposo, el novio todavía no llegaba a la fiesta, estarían hasta qué hora de la noche, pero al momento que a ellas se les acabaron, ellos tuvieron reserva, ¿sí? Y sacaron y lo pusieron. A veces también habemos, hermanos, ¿no es cierto?, que nosotros somos prudentes. ¿Quién ha ido a una boda? Muchos, ¿no es cierto? Y hemos sido prudentes que hasta fundita hemos llevado, ¿sí o no? Llevemos en por si acaso una fundita, vaya a ser que nos repitan el segundo. Nos ha pasado. Miren, y nos vamos bien internados. Incluso sabemos estar antes que el novio también. Vean, vamos por si acaso a ver si es que ganamos asiento. ¿Qué es de lo que me pasó, mis hermanos? Mi hijo se graduó hace 3 semanas y la invitación fue a las 11 de la mañana, ¿sí? Pero cada uno de nosotros teníamos nuestra invitación, teníamos 2 pases, ¿sí? Y yo, mis hermanos, yo soy puntual. A mí me gusta estar, aunque sea unos 10, 15 minutos antes. Era en un salón muy grande, ¿sí? Era un salón muy grande donde teníamos que ir. Y decía, bueno, yo de aquí voy a salir 10 de la mañana, era cerca, ¿no? Y llegué 10:30 y digo, bueno, voy a llegar todo bien. Pero no me precaví que iba a haber muchos carros que iban a entrar al parqueadero. Yo fui y había un colón de carros para entrar. Y la gente se desesperaba y las puertas ya cerraron. Y aún no eran las 11 todavía. Sí, faltaba 7 minutos para las 11 de la mañana. Y nosotros ahí a los guardias le decíamos que nos dejen entrar. Mucha gente ahí se empujaban. Le decíamos, incluso tenemos las entradas. Y tenían que dejarnos entrar, ¿no es cierto? Aún no era hora. Decían, lo que pasa que ya está copado todo. Ya está muy lleno.
¿Qué es de lo que pasó, mis hermanos? Logramos entrar. Entramos a ese salón de actos, hubo la gente, muchísimos. Lo que pasa que no sabían, por este problema de la pandemia, no se graduaron hace 2 años. Sí, y había como 2,000 y más personas que se graduaban en ese momento. Miren. Pero, bueno, gracias a Dios pudimos entrar con mi esposita. Pudimos estar en esa ceremonia y en esa graduación y nos gozamos al verle a mi hijo culminar con su carrera. Miren, les digo, a veces puede pasar eso, a veces no, por más precavidos que seamos, puede quemarse, como dice el pan, en el horno. Miren, a veces peor, mucho más si es que vamos y llegamos con las justas. Nos pueden cerrar la puerta y nos quedamos afuera. Y no vamos a estar en la ceremonia. No nos vamos a gozar con nuestra familia o nuestro hijo. Igualmente aquí nos habla nuestro Señor. No nos vamos a gozar con el Señor allá en los cielos. Así que a comparación con las prudentes, dice que ellas tenían una reserva. La reserva era la diferencia. Era la diferencia, ¿no? Con las prudentes, con las insensatas. Esa era la diferencia. En que ellos tenían reserva y las insensatas no. ¿Cuál era la reserva? Preparación. En parte, antes preparación total. O sea que ellas se anticiparon. Ellos ya tenían, por si acaso, en una botellita voy a llevar, por si acaso se me acaben. Y a ellos se les terminó, pero tuvieron su reserva como para poner a sus lámparas. ¿Qué pasó con las prudentes? Salieron a comprar. Ellos salieron a comprar el aceite. Pero cuando ellas llegaron, ya había llegado el novio y las puertas se cerraron. Y ellas golpearon la puerta diciendo, Señor, Señor, déjanos entrar. Y el Señor, ¿qué les dijo? Yo no los conozco a ustedes. Miren, y se quedaron afuera. Estas vírgenes que esperaban al esposo representan a los hijos de Dios. Sí, estas vírgenes, las prudentes que esperaban a su esposo, representan ¿a quiénes? A los hijos de Dios que están esperando la segunda venida de Cristo. Así que, mis hermanos, si es que el Señor viene ahora, Él nos va a encontrar aquí, en la iglesia, mis hermanos. Sí. Y los que no están aquí, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y qué bueno, mis hermanos, me siento contento al tenerles aquí a ustedes. Nos sentimos gozosos vernos los unos a los otros cada semana, ¿no es cierto? Nos alegramos. Representan a los hijos de Dios que están esperando la segunda venida de Cristo. Todas les esperaban, pero no todas se han preparado. Muchas o muchos a veces no estamos preparados. Sí, vamos, pero de pronto nuestros labios están aquí cantando, exaltando al Señor y nuestro corazón está fuera, está lejos de la presencia del Señor. Miren, las vírgenes insensatas representan a las personas que creen que están
andando en el camino de Dios, pero participan en las cosas todavía del mundo. Participan y viven para el mundo. De pronto un domingo estamos aquí cantando, exaltando al Señor, y el otro domingo de pronto estamos en una fiesta. Miren, eso a veces, mis hermanos, eso está mal. Estamos que ahí gritando que viva el cumpleañero, que viva el compadre, viva la fiesta. Eso está mal delante de los ojos del Señor. Participan y viven para el mundo. Dice, los que aman el mundo, Dios nos ve de lejos, mis hermanos. Miren, los que participan en la carne, igual. Dios no nos ve con agrado. Porque nosotros estamos enfocados a las cosas terrenales. Estamos preocupados, afligidos por las cosas de la carne. Muchos, si van a la iglesia, dan sus ofrendas, sus diezmos, pero no comparten el amor de Dios con nadie. De lo que aprendemos aquí, no compartimos al momento que salimos, aunque sea con la persona del bus, y decimos, Dios te ama. O si es que a veces hay una conversa y alguien está enfermo y le decimos, confía en Dios. Dios es el único en quien nos puede sanar. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sanador. Él es el único en quien podemos confiar. Miren, para Dios lo imposible es posible para Él. No predican, están cómodos en su trabajo, están cómodos con su familia, no son comprometidos. Como dije, a veces nos comprometemos y decimos, ahí estamos, y en la hora nadie, uno que otrito. Piensan que eso es suficiente para entrar al reino de los cielos. Creen que la vida espiritual es suficiente para afrontar los eventos finales. Pensamos que con basta venir acá a la iglesia ya es suficiente ya, que ya tenemos el reino de los cielos. Creen que la vida espiritual, que estar aquí es suficiente y ya podremos afrontar esos tiempos finales. No es así, mis hermanos. Las vírgenes prudentes hicieron sus deberes a tiempo, en tiempo de paz, en tiempo de tranquilidad, se prepararon con anticipación. ¿Sí? Eso Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Prepararnos con anticipación, ya es hora de venir al culto y a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, voy a dejar en remojo la ropa para lavar. Voy a cocinar, preocupados. A veces nos pasa, mis hermanos, y cuando es el tiempo de ya prepararnos para ir a la iglesia. Todo a tiempo, todo con tranquilidad, con anticipación. Esas eran las mujeres prudentes, las vírgenes prudentes. Buscaron la presencia de Dios, eran precavidas, estudiaban la Biblia, oraban en su tiempo, ayunaban en su tiempo. Y cuando vino el tiempo peligroso, entonces lo que habían aprendido les sirvió para despertarse en el último momento. Así que, mis hermanos, les animo, busquemos al Señor a tiempo,
Oremos en cada momento. Ayunemos. Oremos por los demás. Leamos la Biblia. Para que cuando vengan el tiempo de peligro, entonces estemos ya listos para su llegada. Amén, hermanos. Amén. Aquí el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. ¿A qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Así que las vírgenes insensatas, ellas no pidieron dirección al Espíritu Santo, pero las vírgenes prudentes tenían el Espíritu Santo, pedían la dirección a Él, se regían a Él. La lámpara representa tanto a Jesús como a la palabra del Señor. ¿Sí? La lámpara representa tanto a Jesús como a la palabra, a su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 119, 105. Representa a Jesús porque Él es la luz del mundo. Igual representa a los hijos de Dios porque nosotros somos la luz del mundo. Amén, mis hermanos. Así que estas que eran prudentes habían amado la Biblia, habían amado a Jesús y se habían dedicado a alumbrar a otros con el Evangelio. Y eso les sirvió de reserva para llegar al final. Nuevamente, mis hermanos, les animo que abramos la Biblia, que busquemos de Dios día a día, minuto a minuto. Nuestra vida no le tenemos comprada, nuestra vida es como la neblina. Se han de haber visto la neblina. La neblina está por un momento nomás. Y al momento de darnos la vuelta ya se vaya. Así es nuestra vida. Hoy estaremos aquí, de pronto, mañana no estaremos, no sabemos. Pero sigámonos preparando, mis hermanos. Para culminar, les invito a abrir la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:13, 2 de Pedro 3:13. ¿Qué nos dice el Señor? 2 de Pedro 3:13. Amén, ya le tenemos todos. 2 de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Eso estamos esperando nosotros, ¿no es cierto? Cielos nuevos y tierras nuevas. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser aliados por Él, sin mancha e irreprensible. ¿Cómo quiere el Señor? ¿Cómo quiere encontrarnos? Con diligencia, sin mancha e irreprensible, en paz. ¿Sí? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que el Señor todavía tiene paciencia. El Señor todavía quiere que todos se salven. Por eso es que todavía aún no ha venido el Señor. Él tiene paciencia para cada uno de nosotros y para la salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Así que guardaos, mis hermanos, sí, de los falsos profetas. Guardaos, que no caigamos en nuestra firmeza. 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén, mis hermanos. Denle una fuerte aplauso al Señor. Más duro, mis hermanos, un fuerte aplauso para el Señor. Amén, amén, mis hermanos. Les invito a ponerse de pie. Hoy tenemos Santa Cena. Oremos los unos a los otros, mis hermanos. Hoy es el tiempo de conversar con el Señor. Cierre los ojitos y decirle: